Hoy hablaremos sobre la farmacocinética y farmacodinámica de los agentes antibacterianos. Este grupo está conformado por Michel Holguín, Geraldine Bertel, Michel Viceguanes, Giancarlo Arango y Carlos Emilio Barros. La farmacodinámica de los medicamentos antimicrobianos describe cómo las propiedades farmacocinéticas del medicamento influyen en sus efectos sobre los microorganismos en el sitio de la infección, mientras que las pruebas in vitro, como la determinación de la CMI y la CMV, son útiles para evaluar la eficacia básica de un fármaco. El estudio de la farmacodinámica ofrece una comprensión más profunda sobre cómo el medicamento actúa en el cuerpo, incluyendo la duración y la intensidad de su acción antimicrobiana. Este enfoque permite desarrollar esquemas de dosificación más precisos, contribuyendo al diseño de ensayos clínicos como al tratamiento efectivo de infecciones, especialmente en el contexto del creciente desafío de las resistencias bacterianas. Actividad antimicrobiana in vitro de los medicamentos. A pesar de las excepciones reconocidas con ciertas combinaciones de medicamentos y bacterias, los medicamentos antibacterianos generalmente se dividen en dos grupos: aquellos que son principalmente bacteriostáticos, es decir, que inhiben el crecimiento del organismo, como por ejemplo los macrólidos, las tetraciclinas y la clindamicina, y aquellos que son principalmente bactericidas, es decir, que matan al organismo. Como ejemplo tenemos a los beta-lactámicos, vancomicinas y fluoroquinolonas. Los medicamentos bacteriostáticos requieren la ayuda de las defensas del huésped para eliminar el microorganismo infeccioso de los tejidos. Si las defensas del huésped son sistemáticamente inadecuadas o las defensas del huésped están localmente comprometidas en el sitio de la infección, el patógeno reanudará su crecimiento después de interrumpir el medicamento bacteriostático y la infección recaerá. En estas circunstancias, la infección bacteriana requerirá el uso de medicamentos bactericidas. Los medicamentos bacteriostáticos son suficientes para la mayoría de las demás infecciones. Evaluación in vitro de la actividad antimicrobiana. La actividad antimicrobiana de los medicamentos se evalúa en el laboratorio mediante la determinación de la CIM, concentración inhibitoria mínima, y la CMV, concentración mínima bactericida, después de una incubación nocturna de un inóculo estándar de bacterias. Las condiciones de laboratorio son diferentes de las del sitio de infección, donde el ambiente es más ácido y anaeróbico. Las pruebas in vitro no reflejan cómo varían los niveles del fármaco en el paciente, ni cómo los microorganismos pueden estar en fases de crecimiento distintas. CIM, concentración mínima de antibiótico que previene la turbidez en una suspensión bacteriana, indicando inhibición del crecimiento. CMV, concentración que mata al 99.9% de las bacterias, generalmente la misma o solo ligeramente mayor que la CIM para antibióticos bactericidas. La farmacocinética. La farmacocinética es la rama de la farmacología que estudia el movimiento de los medicamentos en el organismo desde su administración hasta su eliminación. Esta se enfoca en cómo el cuerpo absorbe, distribuye, metaboliza y excreta un fármaco, lo que nos quiere decir lo que el cuerpo le hace a un medicamento. Los procesos fundamentales. En primer lugar tenemos la absorción. La absorción es el proceso por el cual un fármaco se traslada desde el sitio donde se administra hasta la circulación sistémica, y este es el primer paso en la farmacocinética, excepto en los casos donde la administración es intravenosa, debido a que este fármaco ingresa directamente al torrente sanguíneo. Las fases de la absorción son la liberación, que es donde el fármaco se disuelve y se libera de la forma farmacéutica, ya sea tableta o cápsula, para estar disponible en una forma en la que el cuerpo la pueda absorber. Y la otra fase de la absorción es el paso a través de las membranas, que es donde el fármaco atraviesa las membranas celulares, ya sea por difusión pasiva, transporte activo, pinocitosis o filtración,
para ingresar de esta manera al torrente sanguíneo. Los factores que afectan la absorción en primer lugar son las vías de administración, como lo son la oral, que es la más común, pero que está influenciada por el pH gástrico, las enzimas digestivas y el tránsito intestinal, intramuscular y subcutánea, que es más rápida que la vía oral. Esto debido a que el fármaco absorbe directamente en los capilares del tejido, y la transdérmica, que es más lenta y sostenida, ya que depende de la liposolubilidad del fármaco. Otro factor que afecta a la absorción son las propiedades del fármaco, como lo son la solubilidad. Esto debido a que fármacos lipofílicos atraviesan más fácilmente las membranas celulares, el tamaño molecular. Esto debido a que los compuestos pequeños se absorben más rápido, y el grado de ionización, debido a que los fármacos no ionizados se absorben mejor en las membranas lipídicas. Otro factor que afecta a la absorción son las condiciones fisiológicas, como el flujo sanguíneo en el sitio de absorción, la motilidad y vaciamiento gástrico, la presencia de alimentos que puedan retrasar o mejorar la absorción según el fármaco, y por último, la fase que afecta la absorción es la interacción con otros compuestos, como ya dije anteriormente, algunos alimentos o medicamentos que puedan formar complejos con el fármaco y reducir su absorción. Bueno, yo hablaré sobre las vías de administración de medicamentos. En el documento nos mencionan dos tipos de administración de medicamentos, pues dos vías, la intravenosa y la oral. La administración intravenosa es cuando un medicamento se administra de manera intravenosa, el 100% de la dosis llega directamente al torrente sanguíneo, garantizando su biodisponibilidad completa. La administración puede hacerse en un tiempo muy corto, ya sea en bolo, que tiene una duración de menos de 1 minuto, o mediante una infusión lenta de varias horas. En este tipo de administración, los niveles máximos del fármaco en el plasma se alcanzan al finalizar la infusión, y su magnitud depende de la velocidad de infusión, la dosis administrada, el volumen de distribución del medicamento y su velocidad de eliminación. Cuando el medicamento se administra en bolo, los niveles plasmáticos serán más altos debido a que no hay tiempo suficiente para que el cuerpo lo distribuya o lo elimine del organismo. Por esa razón, este método es útil en pacientes con infecciones graves donde se requiere un efecto rápido. Sin embargo, administrar los medicamentos en bolo tiene riesgos, como toxicidades dependientes de la vancomicina. También, además de la alta concentración del medicamento, puede irritar las venas causando molestias o flebitis. Por esto, algunos medicamentos como la quinopristina, la dalfopristina, deberían administrarse a través de un catéter venoso central para diluir mejor el fármaco y reducir estos efectos adversos. Podemos ver en la diapositiva que tenemos varios ítems. Tenemos las características, que pues era lo que habíamos hablado, de que la biodisponibilidad del medicamento es del 100%, que pues puede ser por métodos de bolo, que es la inyección rápida, o una infusión lenta. Sus ventajas serían que esta vía de administración es de rápida acción y es muy útil en enfermedades o infecciones graves. Los factores que afectan los niveles de plasmido pues sería la velocidad de infusión, la dosis administrada, el volumen de distribución, la tasa de eliminación. Y pues los riesgos son los que habíamos mencionado, que son, por ejemplo, la toxicidad por alta concentración, como el síndrome del hombre rojo provocado por la vancomicina, que este síndrome es una reacción adversa que ocurre principalmente o después de la administración intravenosa rápida en este caso del medicamento vancomicina. No es una alergia, sino más bien que es una reacción de hipersensibilidad inmediata causada por una liberación masiva de la histamina. Y tenemos también irritación venosa o flebitis, que es causada por la quinopristina, la dalfopristina, y pues es una inflamación de una vena que es generalmente causada por una irritación, una lesión o infección. Bueno, siguiendo con la administración oral, algunos medicamentos antibacterianos tienen una excelente biodisponibilidad cuando se administran por vía oral. Por ejemplo, fármacos como la fluoroquinolona, el metronidazol, la doxiciclina, el linezolid, el trimestoprim-sulfametoxazol tienen una absorción tan efectiva que las dosis orales e intravenosas son similares.
Sin embargo, los niveles máximos en plasma suelen ser más bajos y alcanzarse más lentamente en comparación con la administración intravenosa debido al proceso de absorción y distribución. La biodisponibilidad puede variar según el medicamento. Por ejemplo, la penicilina G tiene una baja biodisponibilidad menor del 30% porque el ácido gástrico la destruye, mientras que la penicilina B es más resistente y alcanza un 60-70%. La amoxicilina tiene mucha más eficacia, ya que tiene una biodisponibilidad del 74 o 92%, mientras que la ampicilina oral solo se absorbe un 30 o un 55%. Entre las cefalosporinas orales, la mayoría, como el cefaclor, el cefadroxil y la cefalexina, tienen una alta biodisponibilidad del 80 al 95%, pero hay excepciones como la cefixima, cuya absorción es más baja, de un 40 a un 50%. Aquí tenemos de nuevo en las diapositivas los ítems con el resumen pues, de lo que les acabo de hablar, que serían las características. Tenemos la biodisponibilidad, que es variable según el fármaco, y también tenemos los ejemplos de los fármacos que son bien absorbidos, como las fluoroquinolonas, la doxiciclina, la minoxicilina y el metronidazol y el linezolid. Algunos factores importantes como la absorción puede ser afectada por el ácido gástrico, penicilina G, pues biodisponibilidad de menor del 30%, la penicilina B, que tiene una biodisponibilidad del 60-70%, y la amoxicilina, que tiene del 74 al 92%. Tenemos que las cefalosporinas orales tienen una alta biodisponibilidad del 80 al 95%, como la cefalexina o el cefadroxil, y una baja disponibilidad como el 40 y el 50%, como la cefixima. Por último, tenemos un cuadro comparativo entre las vías intravenosas y la vía oral. Tenemos en los aspectos, tenemos biodisponibilidad, inicio de acción y uso recomendado y riesgos. Tenemos en la vía intravenosa pues biodisponibilidad, ya lo habíamos hablado, que era del 100%, a diferencia de la vía oral, que es variable dependiendo del fármaco. Tenemos que inicio de acción, pues en la vía intravenosa esta acción es muy rápida, a diferencia de la vía oral, que pues la vía de acción es más lenta. El uso recomendado, que en la vía intravenosa es recomendado para casos graves o infecciones severas, mientras que la vía oral es recomendada para tratamientos que sean de menos urgencia. Y los riesgos, tenemos que en la intravenosa pues nos puede producir toxicidad o flebitis, y en la oral es dependiendo de la estabilidad gástrica del organismo. En tercer lugar, tenemos la distribución. La distribución de un fármaco es el proceso por el cual se pasa del espacio intravascular al extravascular, y este está definido por el volumen de distribución. Este es un parámetro hipotético que lo que hace es indicarnos el volumen necesario para contener la dosis administrada al nivel de concentración plasmática observada. Los tipos de volúmenes de distribución son el volumen central, que es el inicial, que nos indica que el fármaco se distribuye en plasma y tejidos muy perfundidos, como lo son el hígado, corazón y riñones. Otro es el volumen tisular, que es el que viene posterior a este, que es donde el fármaco se distribuye a tejidos periféricos. Y por último tenemos el volumen de distribución, que es la suma del volumen central y el volumen tisular, y este puede ser el agua corporal total si el fármaco se acumula en tejidos específicos. Los factores que afectan la distribución son las características del fármaco, como la solubilidad en lípidos, el tamaño molecular, la unión a proteínas plasmáticas. Otro factor que afecta la distribución son los factores anatómicos, como la perfusión tisular, las uniones estrechas entre capilares como cerebro, ojo, próstata y bombas de eflujo. Las condiciones del paciente, como alteraciones en el agua corporal total, como cirrosis, insuficiencia cardíaca o inflamación, que puedan aumentar el volumen de distribución.
La eliminación de los fármacos en el cuerpo es el proceso mediante el cual estos se remueven del torrente sanguíneo y se excretan o metabolizan. En el contexto de la distribución descrita, la eliminación puede estar influenciada por la forma en que el fármaco se distribuye entre los diferentes comportamientos corporales. A continuación, explico cómo ocurre. Procesos claves de la eliminación. Tenemos el metabolismo y la excreción. En el metabolismo ocurre principalmente en el hígado y convierte los fármacos en metabolitos más solubles en agua, facilitando su excreción. También el influido por enzimas hepáticas, como las del citocromo P450. En la excreción tenemos excreción renal y excreción hepática e intestinal. En la excreción renal, el fármaco es eliminado por los riñones mediante 3 procesos: la filtración glomerular, que es el paso desde la sangre al túbulo renal; la secreción tubular, que es el transporte activo hacia los túbulos renales; la reabsorción tubular pasiva, que es el retorno del fármaco al torrente sanguíneo. Los fármacos como aminoglucósidos y vancomicina se excretan principalmente por filtración glomerular. Otros, como los beta-lactámicos y fluoroquinolonas, usan filtración y secreción tubular. En la excreción hepática e intestinal, algunos antimicrobianos como la eritromicina, acitromicina y rifampicina se excretan principalmente por el hígado a través de la bilis. Los fármacos como ceftriaxonase eliminan parcialmente por el hígado, como excreción aumentada en casos de insuficiencia renal. Otros, como la doxiciclina, se eliminan por el intestino. En los factores que modifican la eliminación tenemos las condiciones fisiológicas, las interacciones farmacológicas y la inflamación. Entonces, en las condiciones fisiológicas tenemos que la insuficiencia hepática o renal disminuye la eliminación. Existen distintos cambios en el flujo sanguíneo hacia los órganos eliminadores que afectan la tasa de eliminación. En las interacciones farmacológicas tenemos la inhibición o inducción enzimática y esta puede alterar el metabolismo del fármaco. Y en la inflamación tenemos que la inflamación en infecciones puede alterar la distribución y ralentizar la eliminación. Pasando a la relación entre cinética y eliminación, tenemos el acceso al sitio de eliminación, unión a proteínas plasmáticas y la lipofilia. Entonces, en el acceso al sitio de eliminación tenemos que los fármacos distribuidos en el plasma se eliminan más rápidamente, ya que son accesibles al hígado y riñones. Los fármacos almacenados en tejidos periféricos pueden eliminarse más lentamente debido a su redistribución hacia el plasma antes de la eliminación. Pasando a la unión a proteínas plasmáticas, tenemos que solo el fármaco libre puede ser eliminado. Y los fármacos altamente unidos a proteínas tienen una eliminación más lenta. En la lipofilia, tenemos que los fármacos lipofílicos tienden a acumularse en tejidos grasos, retrasando su eliminación. Estos requieren un metabolismo hepático para volverse hidrosolubles y ser excretados. Farmacodinámica. Estudia los efectos de los antibióticos sobre los microorganismos y cómo las concentraciones del fármaco influyen en la eliminación o inhibición de las bacterias. En su importancia tenemos que ayuda a optimizar el tratamiento antimicrobiano y nos enseña a comprender la relación entre el fármaco y la respuesta biológica. En el mecanismo de acción de los antibióticos tenemos a los bactericidas y a los bacteriostáticos.
en donde los bactericidas matan las bacterias directamente. Ejemplo, los beta-lactámicos y los vancomicinas. En cambio, los bacteriostáticos se encargan de inhibir el crecimiento bacteriano, como lo son las tetraciclinas y los macrólidos. Pasando un poco a las fases de la acción bacteriana, tenemos como fase inicial que el antibiótico supera la concentración mínima bactericida, reduciendo las bacterias. En el efecto antibiótico prolongado, tenemos que el antibiótico mantiene niveles por encima de la concentración mínima inhibitoria, lo que impide el crecimiento. En la fase de recrecimiento bacteriano es cuando los niveles del fármaco caen por debajo del CMI, en donde las bacterias pueden comenzar a multiplicarse nuevamente. Pasando a los efectos postantibióticos, tenemos que la supresión bacteriana persiste incluso después de que los niveles del fármaco disminuyen por debajo del CMI. Esto como relevancia nos deja que la mejora de la eficacia terapéutica al prolongar el efecto antimicrobiano sin necesidad de concentraciones más altas. Y ya por último tenemos el aumento de leucocitarios postantibióticos, en donde el aumento de la susceptibilidad bacteriana a la fagocitosis después de la exposición al antibiótico, en donde se mejora la eliminación bacteriana mediante el sistema inmunológico. También tenemos los factores que afectan la eficacia del tratamiento, en donde las propiedades del fármaco hay que tenerlas en cuenta, que son las concentraciones mínimas inhibitorias, la concentración mínima bactericida y la farmacocinética. En las características del patógeno tenemos que tener en cuenta el tipo de bacteria y su resistencia. También es muy importante las defensas del huésped, que es un papel crucial del sistema inmunológico, especialmente en las infecciones graves. Pasando un poco, tenemos la clasificación de los antibióticos según su farmacodinámica, en donde existen tres: las dependientes del tiempo, que requieren que la concentración del fármaco se mantenga por encima del CMI durante la dosificación. Un ejemplo de estos son los beta-lactámicos. También tenemos los dependientes de la concentración, en donde la eficacia mejora con concentraciones más altas del fármaco. Un ejemplo, los aminoglucósidos y los fluoroquinolonas. En los bacteriostáticos con efectos prolongados, estos dependen del AUC y el CMI. Ejemplo, los macrólidos y los tetraciclinas. Dentro de los antibióticos según su farmacodinámica, encontramos unos que son dependientes del tiempo, otros dependientes de la concentración y otros bacteriostáticos con efecto prolongado. Dentro de los que son según la evolución temporal de la acción bactericida dependiente del tiempo, esto nos indica que debido a la lenta acción bactericida de los beta-lactámicos, habrá como una población residual relativamente grande de microorganismos que permanecen cuando los niveles de fármaco en el sitio de infección disminuyen a menos de la CMB, que es la concentración mínima bactericida. Una vez que el fármaco disminuye en el sitio de acción a menos de la CMI, concentración mínima inhibitoria, la población bacteriana puede reanudar su crecimiento rápidamente, ya que este tiene una ausencia de PAE, que es la persistencia del efecto antibiótico. Esto lo que nos dice es que cuando ya el medicamento dejó de actuar, no se va a reanudar de inmediato el crecimiento bacteriano. Dentro de la eficacia de estos bactericidas dependientes del tiempo,
los regímenes de dosificación eficaces para antibióticos dependientes del tiempo se necesitan que las concentraciones séricas del fármaco supere la concentración mínima inhibitoria del patógeno durante al menos 40 al 50% del intervalo de dosificación. En el caso de patógenos susceptibles con concentración mínima inhibitoria más cercanas al punto de corte de un beta-lactámico, superarán la concentración mínima inhibitoria en menos tiempo, porque ya está cerca, entonces va a ser menos tiempo que requieran para superar esa barrera. Por otro lado, la evolución temporal de la acción bactericida dependiente de la concentración nos dice que los fármacos dependientes de la concentración, como aminoglucósidos y fluoroquinolonas, tienen máxima actividad en su concentración pico, que entonces sería representado como Cmax, es concentración máxima. Dosis más altas aumentan la reducción bacteriana y la exposición a concentraciones bactericidas. Dependen de la Cmax y el AUC, que es el área por debajo de la curva, a diferencia de los fármacos dependientes del tiempo, que dependen de la duración por encima de la concentración mínima inhibitoria. Bactericidas dependientes de la concentración nos indican que una vez que los niveles del fármaco en el sitio de la infección disminuyen a concentraciones inferiores a la CMI, concentración mínima inhibitoria, puede haber una supresión persistente del crecimiento que se debe al PAE, que significa persistencia del efecto antibiótico, como habíamos dicho anteriormente, que consiste básicamente en que no se reanude inmediatamente después de que el medicamento deje de actuar el crecimiento bacteriano. Esto va a depender de la duración. La duración del PAE va a depender de la concentración para los aminoglucósidos y la fluoroquinolona. Cuanto mayor sea la concentración del fármaco, mayor será la duración del PAE para estos fármacos y menor será la población bacteriana residual en el momento de la siguiente dosis. Un ejemplo de esto tenemos la colistina, que se comercializa como CMS. Entonces, la colistina demuestra una acción destructora dependiente de la concentración muy rápida. Aunque la acción destructora dependiente de la concentración de la colistina sugiere que puede ser necesaria una dosis diaria única en lugar de una dosis dividida. Su falta de PAE significativo en concentraciones clínicamente alcanzables indica que los regímenes de dosificación poco frecuentes pueden ser problemáticos. Además, la aparición frecuente de la resistencia a la colistina después de la rápida eliminación inicial sugieren que la monoterapia con colistina puede ser inadecuada. Muy importante que debemos recalcar es acerca de estos bactericidas, por ejemplo, la actividad sinérgica y antagónica que presentan. En esta primera actividad sinérgica, que nos ayuda para lograr una reducción y obtener una efectividad mayor o igual al 99% en el recuento bacteriano después de la incubación durante la noche, usando una combinación de antibióticos versus el resultado usando antibióticos solo. Un ejemplo es la penicilina más entapina durante 2 semanas, a diferencia de usar la penicilina sola, que demoraría 4 semanas.
Esto es un ejemplo en el tratamiento de endocarditis por Streptococcus viridans. Y por otro lado, el antagonismo, podemos encontrar que una penicilina más una tetraciclina, entonces tenemos que la penicilina requiere la presencia de microorganismos en crecimiento, a diferencia de la tetraciclina que impide el crecimiento microbiano. A la tetraciclina impedir el crecimiento microbiano no dejará que la penicilina actúe, ya que ésta necesita que los microorganismos estén en crecimiento y puede actuar como bacteriostático y no como bactericida, que es su principal finalidad.